Buenas, buenas para todos y para todas. ¿Cómo estamos? Un saludo. ¿Cómo vamos hoy, Lemir? ¿Qué tal Excelente, estamos? excelente, excelente, Samuel. Gracias por dar esa bienvenida al público en esta iniciación de video En este podcast. primer encuentro, Es nuestro sí. primer encuentro, sí. Vamos a hablar un poco sobre multiculturalidad como una creación de una unidad didáctica que ejecutamos en la Universidad Distrital para una investigación en escénicas. Así es. Y esta investigación la basamos en la danza jazz y en todo este concepto de la identidad que ya Lemir nos acompaña un poco más hablando desde todo lo que sabe su recorrido. Y vamos a hablar también un poco de cómo nos fue, de cómo nos salió esa actividad, de qué podemos decir, aciertos, desaciertos. Acompáñenos entonces en esta charla. Sí, ok. Samuel, también es importante decirle a nuestro público que, bueno, fue una ejecución de esa unidad didáctica que duró 2 horas, fueron Dos dos horas, horas. 2 horas. En nuestra primera hora la dividimos dentro de la parte teórica y lúdica y al final hicimos una creación Colectiva, conjunta, ¿no? así fue. Una creación colectiva que dio como resultado todo ese contexto en la primera parte de nuestra ejecución. Bueno, y en esa creación colectiva, entonces hablemos un poco de cómo nació, de cómo nace antes de llegar a ese grupo, a eso que resultó de todo lo que hicimos. ¿Cómo llegamos a esta idea, Lemir? ¿Cómo se nos ocurre al principio esta idea? Uy, sí, recuerdo que estábamos fuera de clase, ¿no? Sí, Se nos ocurrieron tres preguntas muy potentes que las vimos en ese entonces, que fue cómo el folclore y el jazz mueve como estos hilos de identidad, ¿no? Dentro de la territorialidad y lo enfocamos dentro de diversos territorios, que fue la región amazónica, la región andina, en principio la región amazónica, la región andina, la región pacífica y la región caribe. Pero al final en nuestra ejecución tuvimos el desacierto de que salieron solamente tres grupos, ¿no? tres, Y nos tocó quedaron solo modificar tres. en el camino nuestra unidad didáctica. Sí, bueno, y en eso queremos hablar también de una persona, señor Eisner. Este hombre nos habla un poco de cómo el arte configura esa idea de la inteligencia, ¿no? Un poco desde la escuela, no solamente lo que tú puedes aprender con todas las materias que vemos o normalmente tenemos en un currículo, sino ve el arte como esto que nos permea para que podamos trabajar desde ahí un desarrollo personal integral. Entonces, desde esta idea que se nos ocurrió como en esas preguntas claves, pensamos en este hombre un poco para enseñar la danza y desde la danza cómo podemos hablar con el cuerpo para la territorialidad, la identidad, cómo le podemos dar al cuerpo un nombre, un lugar, un espacio con el movimiento. Sí, también es importante mencionar, ya que te metiste dentro de la parte científica, traer a colación las bases de inteligencias múltiples De del Howard. señor Howard Gardner. Y también, si nos vamos más a lo zonal, a lo territorial, ¿te acuerdas de Sandra Tu Cuemo? referente, sí. Sí, que es una excelente profesora NASA que sacó una teoría dentro de la creación y la conservación de las danzas nasas en el territorio del norte del Cauca, ¿no? Es egresada de la Universidad del Cauca Mm. y es muy buena también, referente Y para bueno, mencionar. ella nos centra como en eso que hablale, mira al principio nuestro tópico generativo, nosotros los cuerpos que cuentan historias, ¿no? Cuerpos que cuentan historias, no se le Exactamente. olvide. ¿Qué historias pudimos ver en esta unidad didáctica? ¿Qué nos Uy, contaron esos cuerpos? esos cuerpos los dividimos en grupos, ¿no? Como lo dijimos al principio, estos tres grupos entonces tenían una identidad física Ujú. que la tomamos por medio de Espuma la de espuma de afeitar, afeitar. sí. Eso fue mágico, a mí me dejó sorprendido porque yo pensaba que iban a hacer otro tipo de Pero yo cosas. los vi tímidos, yo los vi un poco Al tímidos. principio, al principio, al Sí, principio, pero habría que darles el crédito y lo el apoyo de hicieron, que podían sí. hacerlo. Porque ellos pensaban que la caracterización no la conforma la territorialidad.
y es el contexto quien conforma este tipo, estas características físicas de nuestro territorio y de nuestra corporeidad también. Y ellos no sabían eso en ese entonces, ¿no? Entonces cuando le dijimos, por eso la gente negra tiene la nariz más ancha, porque dentro del territorio donde nosotros nacemos necesitamos ese tipo de característica física por las zonas más bajas al mar, porque por eso en los trabajos de socavón y todo eso teníamos mucha más potencia pulmonar de aguante, ¿no? Mm. Y al contarles eso, hablábamos también de las voces, ¿no? Del trinar de los Los pájaros, sonidos, los el cantar de siestas, los sí. pájaros, como un pájaro o un ave en su trinar en los Andes es un poco más fino y su trinar no tiene tanta potencia porque necesita hacer un llamado más cercano a la hembra, ¿no? Ujú. En cambio, si bajamos a los territorios cálidos, más trópicos, el trinar de los pájaros allá es mucho más Más fuerte. fuerte. Y asimismo también nosotros como humanos nos comportamos dentro de ese territorio. Ujú. Nuestro hablar, nuestra potencia al hablar es mucho más fuerte. Y lo mismo lo hacen los animales. ¿Por qué? Porque es la adaptación al territorio, es la adaptación al entorno, lo que nos conforma nuestras prácticas culturales. De ahí podríamos desprender una primera pregunta en nuestro hilo conductor. ¿Cómo se relacionan los movimientos del cuerpo con nuestra territorialidad? Sí. Y recordar las tres regiones que pudimos ver en esta unidad didáctica, la región pacífica, región andina y Y región Caribe. me falta una, Caribe, Región región Caribe. Caribe, Pacífica y andina. Entonces, cómo esas danzas y cómo esa relación con el cuerpo en el territorio nos muestra algo que cuenta, algo que dice, algo que expresa. Buscábamos con esta espuma que tuvieran esa relación característica, pero yo también vi que no solamente hicieron rasgos físicos, por ejemplo, en la Pacífica hicieron las olas del mar, se pusieron las Sí. olas del mar en la cara y en Ok. los brazos. Y no solo las olas del mar, porque ellos nos explicaban que, o sea, nosotros lo entendíamos como olas del mar, pero ellos decían, no, hay también hay caminos y hay ríos, que no lo También. veíamos, obviamente, porque, no sé, era un solo tipo de espuma, entonces ellas sí nos tuvieron que explicar esa parte, porque habían vertientes de río, cuando ellos Mm, lo explicaron, sí se notaba muchísimo en la cara y en los brazos. sí. En la región Caribe, recuerdo que hicieron la adaptación a los animales. Había Eh, un mono había un y se mono, pusieron, sí, hicieron un también, sombrero en sí. imitación al Ellos fueron sombrero los menos volteado. tímidos, Sí, ellos ellos fueron los fueron los menos menos tímidos. tímidos. Se atrevieron a más, A se más, atrevieron a más. sí. En la región andina sí hubo un poco más de... Ellos se demoraron más en pensar su caracterización física. Recuerdo yo en ese entonces que se hicieron barbas, ¿sí? Había el rol del hombre y de la El rol mujer, del hombre y y de la todas mujer. eran chicas, sí. Ujú. Porque su expresión corporal o su danza más bien, en este caso al final, iba como enmarcado al cortejo, ¿no? Ujú. Entonces, habían cuatro chicas, pero Por el las cuatro, bambuco. el bambuco, sí. Y las cuatro chicas, dos de ellas hicieron la personificación del Hombre. hombre. Mm. Bueno, estos son como ideas sueltas de todo lo que tenemos en esta unidad. Empecemos un poco a organizar las ideas. ¿Cómo empezamos? Acordémonos de ese calentamiento. ¿Qué tiene la gente de escénicas con caminar por el espacio? O sea, es como lo natural, como lo que se tiene que hacer en todo ejercicio de teatro. Camina por el espacio, desenvuélvete en el espacio. Ujú. Empezamos con eso y de alguna manera lo quisimos relacionar también cómo nos podemos comunicar en el espacio en el que estamos, sin darle de pronto una separación, sino todos en el mismo lugar. Desde ahí estábamos dando comandos, ¿no? De cómo se tenía que mover la gente Sí, y de exacto. cómo tenían que relacionarse con el espacio. Después pasamos un poco a un juego de comunicación. De hecho, este juego lo encontré también en un taller de teatro. No tiene un nombre específico, sino se juega como con las palmas y con el cuerpo también. Recordémoslo un poco. Entonces, derecha, zap, izquierda, zip. Con el pecho, boing. Pasamos a las diagonales, estando en un círculo. Y hondom para poder cambiar dirección, derecha e izquierda. Izquierda. De esta manera lográbamos un poco más el observar al compañero y el escucharlo, no solamente verlo, sino escucharlo también. Y el cuerpo, de alguna manera, tenía que hablar. Esto era como una abrebocas para lo que venía ahorita con estos territorios que ya hemos hablado un poquito.
Después pasamos a la caracterización. Ahí nos hablamos un poco de qué tenían como cada región, como que nos podíamos hilar un poco en cuanto a personalidad, gestos, sonidos. Háblanos un poco de eso. Que eso iba en la parte de síntesis, ¿no? Ujú. No, perdón, de la conceptualización. Antes sí, porque la síntesis fue el Ajá, baile la completo, sí. síntesis fue el baile completo. Entonces, en esa etapa de conceptualización, lo que dimos fue como las primicias de cada una de las regiones y las diferencias entre cada una de ellas. Hablamos un poco por cada región, nos tomamos las regiones y íbamos rotando, hablando sobre sus danzas, tres pasos básicos De de cada esas uno. danzas tradicionales. Por ejemplo, en el Caribe específicamente, tomamos la cumbia como danza principal y especificamos tres pasos básicos de danza, de cumbia. Y, eh, y la otra fue, recuerdo que fue eh, Andina, bambuco. andina, en la zona andina, fue el bambuco. Ajá. Y entonces le hablamos que era una danza de cortejo, le enseñamos el paso básico del bambuco. Aquí yo quiero hacer una anotación y es, yo había escuchado el paso básico del bambuco como bambuqueo, pero Ajá. ojo, Ojo, corrección, no que es nos dieron bambuqueo. palo por eso, Ajá, nos dieron palo. no es bambuqueo, aunque lo pude haber escuchado en algún momento y se me quedó. Tres cuartos, paso básico del bambuco, tres cuartos. Bambuqueo podría ser de pronto el movimiento de la falda, pero paso básico, tres Tres cuartos. cuartos, Profe, ya no se me no va a se nos olvidar olvida más. jamás. Sí, y en la Pacífica también hablamos sobre la diferencia entre los nacidos a la vera del mar, cerca del mar, y los nacidos cerca de los ríos, ¿no? Que había muchas diferencias, que la gente cree que todo el mundo en el Pacífico tiene las mismas costumbres, ¿no? Homogenizan todo el Pacífico como unas solas prácticas Mm. culturales como tal. Y hablamos sobre esas diferencias, enseñamos el paso básico del curulao, que en este caso fue el bambuco del Pacífico Sur, el, el, el ritmo que se tomó como paso básico, ¿no? Y luego, ¿a qué pasamos? ¿Recuerda, Samuel? Luego de que hicimos esta conceptualización con todos, les pedimos un poco que hablaran entre ellos sobre los sonidos y gestos. Entonces, al principio les mostramos un poco de cómo era la gente, por ejemplo, en la región andina, cómo es la gente en el Pacífico, cómo es la gente en el Caribe. Y creo que se alcanzó a ver un poco, la gente andina es un poco más callada, es un poco más reservada, y Más el grupo fue reservada. así, el grupo estaba un poco más como en lo suyo. Y la gente del Caribe y del Pacífico tienden a ser más jocosos, ¿no? Hay un poco más de energía. Y yo creo que a ese grupo sí le faltó un poco más. Al grupo que tenía más, que tenía que tener más energía, les faltó un poco más de fuerza en esa Sí, representación. sí me parece. Pero bueno, tenemos que tener claro que antes de eso nosotros les pusimos a ellos el segundo hilo conductor que Ujú. va encajado con esta etapa Con el de jazz. conceptualización, que estaba basado en el jazz y en los pasos básicos de jazz, que enseñamos tres, pas de duré, Keep on keep on change. chains Y y no recuerdo el el último, otro se nos va. se me va. Pero bueno, con base a esto, y los pasos básicos de folclore, que fue como el hilo conductor dentro de esta segunda etapa de conceptualización, perdón. Entonces tenían una secuencia. La secuencia tenía, bueno, hablemos de dos diferentes secuencias. La primera tiene el saludo. Entonces había una región que tenía que saludar. Saludar. Esta región empieza entonces con un saludo y tiene que tener una intención. ¿Cómo yo te quiero saludar? ¿Con qué intención te quiero saludar? ¿Cuál es mi objetivo al saludarte a ti Obvio. como región? Después de eso tenían que crear con estos pasos básicos de jazz y con estos básicos de folclore una secuencia de, ¿cuántos? Máximo cuatro Eran pasos. cuatro pasos Máximo máximos. cuatro pasos. Y finalmente una despedida, ¿no? Tenían que despedirse de alguna manera. Y la segunda secuencia básicamente lo mismo, pero tenían que responder. O sea, si Ajá, yo te se tenía que saludé, ¿tú responder. cómo me respondes? ¿Positivo o negativamente? Y igualmente así como te despides También. también. ¿De qué manera me despido? Allí hay que anotar también
que no era escoger cualquier tipo de saludo o Característico. tenía que ser característico de la región, ¿sí? Nunca salirse de la territorialidad, que ese era el punto clave dentro de la Exactamente. multiculturalidad que queríamos tocar para este caso de la unidad didáctica. Ujú. Y en concepto, pues aquí había como esa idea de cómo comunicarme, ¿no? De cómo me comunico con el cuerpo, porque finalmente no usaban No, palabras, no. no podían hablar, tenían que usar gestos, sonidos y la forma de su cuerpo. Entonces, ¿qué mensaje puedo dar yo solamente moviéndome? Y lo lograron, yo creo que lo lograron, Sí, se logró. me sorprendió bastante, Ujú. bastante. Los grupos me Sí. sorprendieron, De sí. hecho, la caracterización le daba ese poder, porque no trabajamos vestuario, yo creo que fue uno de nuestros desaciertos. No trabajamos algún vestuario, de Sí, pronto no nos metimos en escenografía, pero sí con esta caracterización se buscó un poco más cómo llegar al personaje, que en cuanto a la experiencia de artes escénicas es otro de los objetivos otro de que los teníamos, objetivos. un poco la creación de ese personaje, ¿no? Y bueno, ya al final, después de estas secuencias creadas, tenían que unirse, que ya es la sistematización, en la La síntesis. síntesis, la Se etapa de tenían que unir, síntesis. exacto. Sí, que esa etapa de síntesis llevaba un tercer hilo conductor, que era la creación o la co-creación más bien dentro de cada una de estas regiones o los tres grupos que teníamos en división eh, con el saludo, con la secuencia de pasos básicos de ya Dos y y de dos. la región correspondiente y la despedida. Exactamente. Tenían que, teníamos que unir todo, ¿no? Unir todo y después de ese unir todo ya había un resultado co-creativo, Ujú. que era nuestro objetivo frente a esta tercera etapa, Ahí nos tuvimos que adecuar también al grupo, porque teníamos inicialmente la idea de que dos regiones se hablaran entre ellas. entre ellas. Pero Sí. como solo quedamos con tres grupos, finalmente se hicieron todos. Todos se reunieron en un solo equipo. Sí, hay que tener claro también que dentro de las herramientas o elementos que utilizamos para la ejecución de esta unidad didáctica, utilizamos demarcaciones en el piso con cintas de colores, ¿sí? Para que Ujú. cada región tuviera como Su su espacio. espacio, ¿no? Su delimitación. Y también una ruleta que fue una ruleta digital, Ujú. donde estaban las tres regiones y esta ruleta nos decía qué región iniciaba el saludo, ¿Qué qué región región respondía? respondía, y bajo ese iniciar el saludo y responder, había pues todo el contexto de que tenían que ejecutar su secuencia rítmica y tenían que ejecutar su despedida. Exactamente. Finalmente, esto fue interesante, ¿no? Porque teníamos, como les menciono, un saludo y un saludo que queríamos dar, pero cuando se hizo todo, pues resultó una secuencia en conjunto que pues fue resultado de nuestra actividad, Sí, ¿no? Fue como en el momento, lo que salió en el momento. Entonces, fue gracias al equipo, al grupo y a la sí, disposición. hubo mucha disposición por parte de ellos, así que desde acá, desde este video podcast, le damos las gracias a ese equipo que estuvo allí presente siempre En y en ejecución disposición. y en disposición. Bueno, y ya para finalizar, en cuanto a esas correcciones que nos dio la profe, ¿qué podemos reflexionar? ¿Qué podemos concluir? Yo me quedé con el tres cuartos, a mí jamás se me va a olvidar, profe, jamás se Sí, me va a el tres olvidar. cuartos es uno, sí, obviamente. Eh, yo creo que nos faltó muchísimo adecuar el espacio. También, sí, Adecuar el espacio porque creo que, bueno, también tenemos que ver que fuimos el primer grupo. Nos lanzamos fue a la batalla mm, y pusimos el pecho por los demás grupos que venían atrás porque nuestra retroalimentación no la quisimos que fuera personal, la quisimos que fuera en grupal, grupo, que todo el grupo escuchara nuestras falencias para que no lo volvieran, ellos no volvieran a repetirla. Y una de ellas que puedo traer a colación fue eso, la adaptación del espacio, nos faltó como, no sé, vestuario, un vestuario, indumentaria, más cosas, indumentaria, sí, sí, típico de cada región, eso nos faltó. material. Pero en cuanto a la idea, creo que recibimos un visto bueno, que fue, Sí, a pesar de que fuimos el primer grupo, la idea fue creativa, entonces yo me voy satisfecho, a los yo chicos me y voy chicas satisfecho. que ejecutaron con nosotros les gustó, Sí, les encantó, a la profe también la ejecución sí, le encantó, le sí. encantó. Entonces, no sé, Samuel,
¿En una próxima o qué? En una próxima oportunidad con vestuario. Con Con vestuario. vestuario. Así será.